para celebrar 108 años de historia de un grande. Con la firme determinación de ir por el título, los Diablos Rojos festejan un aniversario más de su fundación. Este 12 de febrero del 2025, los Diablos Rojos arriban al aniversario 108 de su fundación con la firme determinación de celebrar sumando un título a su palmarés, y así confirmar una historia que ha consolidado al Toluca como uno de los grandes del fútbol mexicano, uno de los más ganadores de la Liga MX. Y es que Toluca ha construido su grandeza prácticamente desde el día uno de su existencia con la participación de notables toluqueños como Manuel Henkel Bros, Román y Porfirio Ferrat Alday, Alfonso Faur y Filiberto Nava, entre otros que tuvieron el sueño y la visión de conformar el club que a la postre se convertiría en signo de identidad de la ciudad y del propio Estado de México, a través de una naciente disciplina deportiva que encontraría tierra fértil en el gusto de los toluqueños de principios del siglo pasado. Pionero de la era profesional, Toluca dio paso firme en la construcción de esa grandeza al participar en la fundación de la Segunda División, categoría en la que debutó en 1951, pero pronto dio el siguiente paso a lograr el histórico ascenso el 18 de enero de 1953. Desde entonces, innumerables figuras desfilaron como directivos, entrenadores y jugadores, teniendo como común denominador el profesionalismo, el amor por los colores, el orgullo y el trabajo. Pero sin duda el gran hito en la historia de los Diablos Rojos se dio con la llegada de don Nemesio Díez Riega, empresario y filántropo de origen español, pero mexicano y toluqueño por adopción y gran aficionado al fútbol. Y es que fue su cariño por la ciudad y su visión al percibir el fútbol como una herramienta para realizar una labor social fundamental, alejar a los jóvenes de los vicios y fortalecer la identidad de los toluqueños, lo que lo llevó a tomar la estafeta al frente de la institución. Aunque ya había participado en su impulso de diferentes maneras, fue a partir de 1959 cuando adquirió el Club Deportivo Toluca, y como líder nato, empresario, pero sobre todo un hombre trabajador y de valores, don Nemesio Díez Riega se convirtió en el sostén económico y moral del Deportivo Toluca Fútbol Club, inaugurando la que puede considerarse la primera época dorada del club, con la conquista de los primeros títulos, el bicampeonato en las temporadas 1966-67 y 1967-68, de la mano del histórico y legendario Ignacio Treyes como director técnico, y tiempo después el tercero en la temporada 1974-75 con el uruguayo Ricardo de León como entrenador. Si bien pasaron un par de décadas sin título, el cariño y apoyo de don Nemesio Díez Riega por los Diablos no disminuyó un solo instante, y fue la adopción de la modalidad de los torneos cortos en el fútbol mexicano el momento en el que se conjugaron todos los elementos para engrosar el palmarés de los rojos, la llegada de Enrique Meza como entrenador y la conformación de un plantel capaz, plagado de talento nacional y extranjero y comprometido para la conquista de las copas, en los torneos del verano 1998, verano 1999 y verano 2000. La muerte de don Nemesio Díez Riega tras la conquista del título en el 2000 representó una dolorosa pérdida para el club, pero quedó el legado que supo honrar y continuar el licenciado Valentín Díez Morodo. Bajo su dirección como propietario, el Toluca se coronó en los torneos Apertura 2002, Apertura 2005, Apertura 2008 y Bicentenario 2010 para llegar a 10 títulos de liga. La lista de directivos, directores técnicos y jugadores que han desfilado a lo largo de 108 años y que han dejado huella en la historia de los Diablos Rojos es interminable. Mención especial merece la afición, una de las más fieles y apasionadas del fútbol mexicano, que también ha jugado un papel fundamental en construir la grandeza del Toluca Fútbol Club en momentos muy puntuales, pero que en los últimos años se ha destacado por su entrega. Con sus cánticos, su aliento incansable, su aguante, sus tifos, han convertido al Estadio Nemesio 10 en una plaza donde se vive el fútbol de una manera única. Con este panorama, los Diablos están más decididos que nunca a ir juntos por la once. Directivos, administrativos, cuerpo técnico, jugadores y afición no solo añoran ese título, han hecho lo posible y hasta lo imposible por estar a la altura de la historia de un club que ha logrado trascender el tiempo y las fronteras, consolidándose como un grande a nivel nacional e internacional. Que esta historia de grandeza siga, pero sobre todo que el balón ruede a nuestro favor, es la consigna en el marco de la celebración de 108 años de existencia del Deportivo Toluca Fútbol Club. Ya se les apareció el diablo. Rayados y Toluca tienen su historia en liguillas. Rayados y Toluca volverán a encontrarse en la fase final del fútbol mexicano. Esta vez el destino los emparejó en los cuartos de final del torneo Clausura 2025, reviviendo una rivalidad que ha dejado momentos intensos y de mucha historia en la liguilla. La primera vez que se enfrentaron en la liguilla fue en el Apertura 2005,
en la gran final del torneo. Aquella serie quedó marcada por la polémica arbitral de Marco Antonio Rodríguez en el partido de vuelta en el Estadio Tecnológico. Toluca se impuso 3-0 y se coronó campeón en casa de los Rayados, dirigidos por Miguel Herrera, en una noche que los regios aún recuerdan con molestia y desilusión. Será la cuarta ocasión en la que se crucen Rayados y Toluca en estas instancias, con antecedentes que han dejado huella en ambas instituciones. Diablos ha salido vencedor en 2 series y Monterrey en una. Años más tarde volvieron a coincidir en los cuartos de final, precisamente como en el Clausura 2025. Nuevamente el equipo escarlata fue el verdugo de Monterrey, imponiéndose en el Apertura 2006 con autoridad y dejando fuera a los regiomontanos en una serie que dolió por la forma en la que se dio la eliminación. Sin embargo, no todo ha sido frustración para Rayados ante el mexiquense. En el Apertura 2009, bajo la dirección de Víctor Manuel Bucetich, Monterrey cobró revancha al eliminar al Toluca en semifinales. Aquella serie fue recordada por una brillante actuación de Aldo de Nigris, quien se convirtió en figura y ayudó a encaminar al equipo al título, que terminaron conquistando frente a Cruz Azul en una emotiva final. Por otro lado, Héctor Herrera de Toluca sorprendió a la Liga MX con un pedido especial. El debate sobre la calidad y la competitividad de la Liga MX ha estado muy presente en la discusión futbolística a lo largo de las últimas semanas. Particularmente, se comenzó a escuchar luego de que trascendiera que podrían regresar los ascensos y descensos al fútbol mexicano, algo que muchos fanáticos vieron con buenos ojos. En esa misma sintonía se encontró a Héctor Herrera, quien en este 2025 regresó a la Liga MX tras 12 años para vestir los colores del Toluca. Al respecto, el ex mediocampista de la selección mexicana aseguró que el retorno de los cambios de categoría le brindarían un atractivo extra al torneo. Aunque prefirió no profundizar sobre el tema para evitar polémicas, lo más atractivo sería que hubiera ascenso y descenso. Eso es lo que pasa en la mayoría de los países. Pero bueno, uno no puede hacer nada y prefiero no meterme en esas polémicas, manifestó el surgido en Pachuca durante una entrevista con Fox Sports. Cabe destacar que a principios de abril José Luis Higuera, presidente del Atlético Morelia, aseguró en diálogo con Caliente TV que en el 2026 marcaría el regreso de los ascensos y descensos, ya que eso era lo que estaba pactado cuando se suspendieron a raíz de la pandemia del coronavirus en 2020. Sin embargo, otras informaciones como la del periodista Francisco Arredondo indican que desde la Liga MX se está pensando en aumentar la cantidad de equipos para la temporada 2026-2027 mediante la compra de plazas, aumentando así de 18 a 20 conjuntos. Finalmente, ex goleador cree que el equipo de Mohamed es candidato en el Clausura 2025. El conjunto de Antonio Mohamed fue el superlíder de la Liga MX en el calendario regular y ahora espera por su rival en los cuartos de final. En la liguilla habrá varios equipos importantes, pero ninguno lo hizo mejor que Toluca hasta el momento, y por eso para Bruno Marioni es uno de los candidatos. A mitad de torneo veíamos a un América muy consistente, pero yo tenía la expectativa de que Toluca terminara bien. Terminó bien y para mí es uno de los candidatos serios, comentó el ex delantero de los Diablos Rojos en una entrevista con TVC Deportes. Además, Bruno Marioni elogió el nivel de Paulinho, destacando un aspecto en particular del turco Mohamed, y explicó que será una ventaja para Toluca al definir las llaves en el Nemesio 10. Va a cerrar en la Bombonera, sé lo que es jugar ahí, tiene jugadores determinantes que en cualquier momento te resuelven un partido. Paulinho está en un gran momento, Turco tiene la experiencia y ese ángel que muchas veces se necesita, expresó el argentino. El paso de Bruno Marioni en Toluca, aunque Bruno Marioni tan solo jugó de 2006 a 2007 en los Diablos Rojos, el exfutbolista dejó un gran recuerdo porque convirtió 20 goles en 22 partidos disputados y fue campeón de goleo de la Apertura 2006. Aunque después los Escarlatas perdieron la final de la liguilla con Chivas, no obstante Bruno Marioni logró un título con Toluca, se coronó en el campeón de campeones de 2006 cuando los Diablos Rojos derrotaron a Pachuca por 2-0 en el global y ambos goles fueron anotados por el argentino. Y Chivas definió cuál es la opción B como director técnico si es que no llega Domenech Torrent. El Club Deportivo Guadalajara se está tomando con tranquilidad la designación de su nuevo director técnico, ya que recién el 21 de mayo volverá a tener actividad cuando inicie la pretemporada. El que tendría más chances de llegar es Domenech Torrent, pero Chivas ya definió su opción B, Robert Dante Siboldi. Varios entrenadores fueron mencionados en torno al rebaño sagrado, por lo que no se conocía cuál podría ser la alternativa si las negociaciones con el español no llegan a
buen puerto. No obstante, ahora el periodista Jesús Bernal reveló que Siboldi emerge con la opción más viable si no se da lo de Torrent. El reportero afirmó en ESPN que el elegido es el ex ayudante de campo de Josep Guardiola, pero ya analizan las alternativas ante cualquier eventualidad. Con Torrent ya hubo reuniones y ambas partes conocen cuáles son los requisitos de cada uno. El experimentado director técnico pretende llevar a su equipo de trabajo, mientras que Chivas quiere que José Meléndez sea uno de los asistentes. Robert Dante Siboldi ya había sido mencionado como uno de los profesionales que estaban en el radar de la escuadra tapatía, pero ahora tomó más fuerza su nombre. Cabe aclarar que en caso de que Domènec Torrent acepte el proyecto, sería el nuevo entrenador. Javier Mier y Alejandro Manso encabezan las negociaciones de Chivas. Una vez que se confirmó la salida de Gerardo Espinosa de la dirección técnica, diferentes líneas de entrenadores se nombraron alrededor de Chivas. Javier Mier habría tenido la intención de darle otra oportunidad a un mexicano, mientras que Alejandro Manso pensaba en un extranjero con experiencia en la Liga MX, postura que se estaría imponiendo por el momento. Por otro lado, regresa a la Liga MX, vinculan a Rodrigo Huescas con las Chivas. El pasado verano, Rodrigo Huescas se fue a cumplir el sueño europeo al firmar con el Copenhague de Dinamarca, en donde se ha afianzado como un titular indiscutible, dando buenas actuaciones. Sin embargo, recientemente se vio involucrado en un problema legal al conducir en exceso de velocidad. Hace unos días el seleccionado mexicano se declaró culpable de manejar en exceso de velocidad ante las autoridades danesas. Esta situación podría generarle problemas legales dentro del país, por lo que algunos medios han reportado que Huescas podría dejar al Copenhague este mismo verano. De acuerdo con el Universal, Huescas podría regresar al fútbol mexicano. Incluso señaló que uno de los grandes lo tendría en la mira. La fuente señala que el canterano de Cruz Azul estaría en el radar de Chivas, que planea hacer una limpia en su plantel en este mercado de fichajes. En las últimas horas trascendió el rumor de un equipo mexicano que podría estar interesado en contratarlo como refuerzo para el próximo torneo. El jugador de 21 años, canterano de Cruz Azul, está en la carpeta del Guadalajara. Huescas firmó un contrato con el Copenhague hasta el 2029 y de acuerdo con Transfer Market, su carta está en 5.2 millones. El futuro del mexicano es incierto, ya que recientemente platicó sobre sus objetivos a futuro y permanecer en Europa es uno de ellos. Finalmente revelan el motivo por el que Matías Almeida ayudaría a Chivas a fichar a Orbelín. Chivas estaría detrás de la llegada de Domènec Torrent, luego de que haya firmado su salida del San Luis. En medio de estas negociaciones con el entrenador español, señalan que Matías Almeida, quien se fue peleado con la directiva rojiblanca, estaría ayudando al rebaño sagrado, debido a que con su salida del AEK de Atenas, Orbelín Pineda podría volver a México. Queda claro que el Guadalajara necesita quedarse con los mejores mexicanos para dar una mejor imagen que la que dio en el Clausura 2025. Diferentes reportes indican que el rebaño sagrado estaría logrando quedarse con el fichaje de Richard Ledesma, elemento que no renovaría su contrato con el PSV. Por otro lado, afirman que Domènec Torrent fue claro con sus exigencias para llegar a Chivas, ya que habría pedido refuerzos de jerarquía. Un jugador con presente en el fútbol de Europa que podría llegar gracias a Matías Almeida es Orbelín Pineda. Según lo informado por fuentes de Jesús Bernal, en Grecia, el mediocampista de la Selección Nacional de México buscaría volver a la Liga MX ante la inminente salida del Pelado para la próxima temporada. De esta manera no solo se abre la oportunidad para el equipo rojiblanco para ir por el Maguito, sino que también para el resto de los clubes nacionales, ya que la cláusula de $8 millones es para equipos de la Liga MX. El EK Atenas no ha tenido un buen cierre de semestre y por eso se duda sobre la continuidad del estratega. Aún así, más allá de lo que suceda con Almeida, Chivas haría el esfuerzo por Orbelín, quien ya habría dado el sí en las anteriores negociaciones. Se calentó Efraín Juárez, el motivo de su furiosa reacción contra Martín de Michelis, y es que Rayados fue más en todo momento y supo definir el partido en los momentos justos. La victoria le permite ahora enfrentarse a Toluca, uno de los mejores equipos de la temporada, en lo que promete ser una serie muy pareja. Sin embargo, lo futbolístico quedó de lado en los minutos finales. Tras el segundo gol de Monterrey, la banca de Pumas explotó. Martín de Michelis celebró de manera efusiva y eso encendió los ánimos. Efraín Juárez, entrenador del equipo auriazul, no se lo tomó bien y se fue muy directo a buscar al argentino. La escena fue tensa y se vivió a la vista de todos. Juárez y de Michelis se gritaron de todo y tuvieron que ser separados por integrantes de ambos cuerpos técnicos. Lejos de calmarse, el cruce continuó incluso después del partido en los pasillos del estadio. La autoridad decidió expulsarlos a ambos y por reglamento no pudieron asistir a la conferencia de prensa. Ante la ausencia de Juárez, fue su auxiliar Luis Pérez quien tomó la palabra bajo el tono del conflicto y trató de enfriar la situación.
Una discusión como todo en el fútbol, un poco caliente, pero todo me parece que se queda ahí, en el campo y nada más, explicó ante los medios, sin querer profundizar en lo ocurrido. Además dijo que el equipo merecía más, creo que el plantel entendió lo que se estaba jugando, el fútbol a veces te da, a veces te quita, hoy creo que merecíamos un poco más. Estoy convencido de que este equipo, sabiendo lo que tenemos, haciendo una buena pretemporada y siguiendo con el plan, considero que podemos pensar en grandes cosas a futuro. El enojo del técnico de Pumas tuvo que ser contenido por sus propios jugadores y cuerpo técnico. Héctor Moreno, defensor de Rayados, intentó calmar los ánimos con palabras hacia Juárez, quien por momentos parecía tranquilizarse, pero la discusión se revivió en el túnel rumbo al vestidor. Por otro lado, se va de Pumas, Lisandro Magallán no renovaría con el cuadro aureazul. Con la llegada de Efraín Juárez al banquillo de Pumas, se espera que el cuadro aureazul tenga una limpia en el plantel en la próxima ventana de transferencias, ya que el estratega mexicano quiere armar su equipo a su gusto, por lo que este domingo podría ser el último partido para varios de sus jugadores. De acuerdo con ESPN, Pumas podría ver como uno de sus capitanes se despediría esta noche. Hablamos de Lisandro Magallán. El central argentino está en duda para el partido contra Rayados de Monterrey, ya que su recuperación se ha tardado más de lo esperado, por lo que Efraín Juárez esperará hasta el último momento. El contrato de Magallán termina este verano y pese a que ya habían pláticas para renovar su vínculo con Pumas, las negociaciones se han frenado por pedido del jugador, ya que Lisandro está analizando su continuidad con el equipo debido a problemas personales que lo orillarían a regresar a su país. La fuente señala que la directiva